las imágenes digitales. Las imágenes digitales se caracterizan por ser de dos tipos, imágenes vectoriales y mapas de bits. Las fotografías o las imágenes que nosotros construimos desde los sensores de nuestras cámaras son mapas de bits. Son pequeños píxeles. Esta imagen me parece interesante. Son pequeños píxeles que van a estar compuestos por datos numéricos que conforman un píxel. ¿Sí? Vamos a mirar aquí. Cada píxel en una imagen, cada colorcito que compone cada píxel es un compuesto de bits que representan ese color. Y por eso llamamos una imagen mapa de bits, porque es un mapa lleno de muchos bits. A diferencia de los mapas de bits, existen otro tipo de imágenes que son las imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales funcionan muy distinto porque son imágenes que se construyen o se crean directamente dentro de entornos digitales, como programas, por ejemplo, como Illustrator, en donde esos elementos gráficos no están hechos por píxeles, sino están hechos por formas geométricas, por vectores, que son representaciones numéricas de una forma, ¿sí? Por ejemplo, un círculo, un cuadrado, un triángulo, una flecha, una línea. Es decir, el código es distinto. Allá internamente el computador almacena la información de un sector de una imagen a través de formas y de un código de color, digamos un círculo morado, ¿sí? No un mapita de píxeles, que es muy distinto. No sé si les queda claro un poquito la diferencia entre mapa de bit y imagen vectorial. Yo diría, o sea que la Sí, imagen por eso es vectorial, que es mejor la calidad, ¿no? Espera, primero, las damas. dale, Qué pena. tranquilo. Eh, no, por eso es que la calidad es mejor, ¿no? En estos programas Illustrator, bueno, Realmente el no tiene Core, nada que es el que ver, también maneja digamos, la vectores, ¿no? calidad ahí, o sea, es que yo pienso que las mapas de bits y los imágenes vectoriales hay que entenderlos de manera separada. Yo puedo hacer una imagen Ok, vectorial, por ejemplo, solamente un cuadrado. ¿Sí? Digo, Luisa Fernanda. Buenos días, Luisa. sí. Eh, Profe, sería, perdóname, sería algo similar a lo que hace la cámara con el botoncito que tú nos dijiste la otra vez que era para ampliar no, la imagen y no acercarla, algo similar, no tiene nada que ver con eso. ¿no? No. Profe, entonces en ese punto de vista yo diría que también por decir algo, cuando le toman a uno una foto y le cambian el fondo y con punticos alrededor de la figura de uno y le ponen azul al fondo y ahí No, pegan la foto de uno, ¿es vectorial? tampoco tiene que ver con eso. Vamos a ver este ejemplo Mm, aquí. Ustedes ven que acá hay dos imágenes. Ambas son iguales, ¿cierto? Ujú, sí. Sí. Esta y esta en este gráfico que están viendo ustedes. Esto que aparece a la izquierda es una representación de cómo se vería una imagen vectorial y a la derecha cómo se vería un mapa de bits. Una imagen vectorial, en la medida que yo siempre le voy a hacer un zoom, nunca va a aparecer los píxeles porque no está compuesta de píxeles, ¿sí? Su estructura es distinta. Su estructura como tal son objetos geométricos independientes, ¿sí? Que se representan en el sistema digital a través de un atributo matemático. Por ejemplo, les digo como un círculo. Entonces, internamente es un código que dice, esta forma es un círculo de color azul. Mientras que por el otro lado, el mapa de bits son píxeles. Siempre no vamos a hablar de un círculo sino azul, sino estamos hablando de un conjunto de píxeles azules que están distribuidos en el espacio. En la medida que yo voy haciendo zoom o voy ampliando la imagen, van apareciendo esos píxeles, esos datos allí, esos bits que representan en cada uno de esos cuadritos, en cada uno de esos píxeles, un color independiente. No sé Ya. si de esa manera les queda un poquito más claro. O sea, la imagen Perdón, pero no se descompone en píxeles, sino no que... se pixela. Nunca Ah, un mapa de bits, perdón, una imagen vectorial nunca se va a pixelar. ya Pero porque entendí. su naturaleza es una imagen digital. O sea,
una imagen vectorial tú nunca la vas a poder obtener a través de una cámara. Una imagen vectorial se construye directamente en un programa que construye imágenes vectoriales, por ejemplo Illustrator. Profe, una pregunta, Profe, imagen profe. vectorial podría ser como cuando esos fondos que le venden a uno de color amarillo, azul, rojo, que eso es un plano que no tiene ninguna clase de granulación, sino una mancha total que le pasa. Exacto. Ya. Alguien estaba hablando por ahí. Profe, mi nombre es Eduardo. No sé si estoy ahí con ya, Eduardo. Eduardo. Es que como estoy Yo tengo compartiendo una la pantalla pregunta. no los veo. Dime. La pregunta es, bueno, en las imágenes nosotros tenemos extensiones de JPG, de varias extensiones, y en el archivo de la extensión de una imagen vectorial, entonces sería diferente. Sí, ¿Cuál sería la aquí está. extensión? EPS o SVG. Estas. Ajá. Estos son los formatos de los imágenes vectoriales, Ya. que no son tan conocidos. No. Porque un formato de imagen vectorial no se usa, por ejemplo, en una red social o en una fotografía que rote. Normalmente lo que más conocemos es el JPG o el PNG o el GIF o el TIFF. Todos estos son mapas de bits. Pero las imágenes vectoriales son distintas. Normalmente se abren en programas ya especializados para poder editarlos y visualizarlos. Uno puede convertir una imagen vectorial en un mapa de bits. Cuando uno está editando en el programa, le da a exportar a la imagen y la convierte en un JPG o en un PNG, por ejemplo. O sea que esas son las que se utilizan en esas tiendas virtuales que uno le da clic a la imagen y uno las amplía y no se deforman, o sea, se ven nítidas a todo momento. Exacto. Sí, pero tienen que ser imágenes de este tipo. Ven esta imagen de este rostro que está hecho con dibujos, ¿sí? Normalmente uno identifica una imagen vectorial porque no tiene gran cantidad de tonos, porque como son figuras geométricas que componen formas, entre ellas se van construyendo dibujos. Más no se generan representaciones tan complejas como un mapa de bits, porque un mapa de bits son muchos punticos de color que componen una imagen y pues en esa composición ya se generan múltiples tonos que son los que se capturan pues con un sensor, ¿no? Ya. O sea, las calidades y la manera de representar son distintas. Normalmente la imagen vectorial se usa mucho más en el área gráfica, todo lo que tiene que ver con publicidad, todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, de textos, todo este tipo de cosas. Catálogos. El mapa de bits se usa mucho más para fotografía como tal. Sin embargo, uno puede hacer, por ejemplo, que un mapa de bits también se convierta en una imagen vectorial. Yo puedo hacer a través de un programa como Illustrator, por ejemplo, también convertir un mapa de bits en una imagen vectorial. Él hace un proceso ya interno en el que coge cada uno de esos pixelitos de la imagen y los convierte en formas de cierta calidad. Pero ahí estaríamos mirando la posición, la distancia, Profe, la ubicación ahí de cada píxel. Claro. Profe, la imagen vectorial, por decir, coger al Che Guevara y ponerlo en un fondo naranja y en otro color ponerle el negro. Entonces, como son planos totales, eso sería como una imagen vectorial. Sí, voy a hacer aquí un ejemplo. Voy a abrir aquí Illustrator para que les quede un poquito más claro. Esto es una imagen vectorial, por ejemplo. La de esos pingüinitos. Que creo que no se llaman pingüinos, tienen un nombre. Aquí va a crear un formato. Entonces, voy a coger una fotografía. A mirar aquí en el escritorio una imagen de estas. No, una de estas imágenes. Ay. 21, ya. Profe, una pregunta. ¿Y este programa foto también No, utiliza vectores? Photoshop ¿O cómo esencialmente va a manejar funciona? mapa de bits,
Eh, ok. Yo lo he visto Pero tiene la posibilidad de manejar también vectores. Los vectores en Photoshop se utilizan básicamente como para delinear o construir dibujos de formas ya muy particulares. Entonces, por ejemplo, aquí en Illustrator aparece una opción que se llama calco de imagen, y él, para poder convertir ese mapa de bits, que es esta fotografía de la de mi abuela, convertir ese mapa de bits, porque es un mapa de bits, porque quede claro ahí, lo va a convertir en una imagen vectorial. Él me da varias opciones, me dice a 3 colores, a 6 colores, a 16 colores. Lo va a convertir a 6 colores. ¿Listo? Entonces ahí está haciendo el proceso. Entonces está leyendo los píxeles y va a convertirlos en formas vectoriales. Espera un momentito que eso se demora. Y listo. Ahí hizo la conversión. Si ustedes se dan cuenta, yo me acerco, ya los píxeles no existen. ¿Sí? Ay, detuve el proceso. Perdón. Expandir. No, espera, que creo que ya sé que lo que hizo. Un momentito, que es que esto se... O sea, profe, que él le da como una especie de direccionamiento a cada píxel para que cuando nosotros lo ampliemos, él se amplíe a cualquier lado, hacia cualquier lado. Más o menos es lo que yo entiendo. Sí, no. No es que se amplíe hacia cualquier lado. Él coge unos píxeles de tal área determinada y lo que hace es aproximar, o sea, un montón de píxeles que corresponderían a esta área, los lee y los convierte en un solo tono y les da unas formas particulares. Si ven que todo esto es muy geométrico, son líneas que si uno la amplía nunca van a aparecer los píxeles. Se ven siempre son las líneas y el color. Ya. Es muy distinto el mapa de bits al vector en ese sentido. Aquí yo le dije, conviértame un mapa de bits en formas de solo 6 colores. Y si ustedes se dan cuenta, cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 colores. Toda la imagen está compuesta solo de 6 colores y en formas distintas con solo esos 6 colores. Ya. ¿Sí? Profe, una pregunta. A Dime. nivel de archivo de guardar es cada uno de estos y juntos mantienen la misma cantidad de peso, digámoslo así. No, va a variar, o va a digámoslo, variar, va a variar, va a variar, porque aquí yo lo que hice fue transformar el tipo de información a otro tipo de formato, y ese formato en particular pues va a ser mucho más liviano. La imagen el vectorial vectorial es más liviano. mucho más liviano, claro. Profe, ¿y ese se puede imprimir así? O sea, ¿también se imprime igual? Sí, ya al momento de imprimir, uno lo puede imprimir directamente desde el programa manteniéndolo como imagen vectorial, o lo puede también volver a convertir en mapa de bits. Y queda con las mismas características ¿Y como, qué consiste cuando como nosotros lo comprimen una comprimimos. imagen? ¿Cómo? Me hablaron dos al tiempo. Cuando comprimen una imagen, profe, ¿qué es lo que le hacen a eso? Guardarlo, pero como que ocupe menos espacio, que pese Sí, menos. no, pero eso ya es distinto. La compresión depende del formato que tú le des a la imagen. Ya eso ahorita lo vemos con detalle. Salir de Ok. aquí. Profe, una pregunta. Dime. Digamos que dices de la imagen vectorial, no sé, eso tendría relación, digamos, cuando uno le hace contraste a una imagen, digamos, en esos lápices que se llama pop, ¿En qué? no sé, que le da como más. No te entendí la última parte. ¿Me repites, por favor? En la parte de la imagen vectorial, digamos, en mi celular hay una opción que se llama pop, que eso como que, no sé, que cuenta como el No, color de un personaje. esos son filtros que tú pones, pero estás